Entonces, pues vamos a pasar a la palabra de Dios. ¿Qué les parece? Al mensaje que Dios nos tiene hoy, ¿verdad? Vamos a iniciar sin más. ¿Cuántos están listos para recibir una palabra? Amén. Dios te va a dar una palabra. Yo sé que Dios tiene algo para ti y tiene algo para mí. Amén. Yo al menos ya disfruté, ya saboreé el mensaje, puesto que lo tengo que preparar. Ya Dios me dio y me dio de más. Y ay, Señor, qué lindo es. Pero yo sé que ahora les corresponde a ustedes. Entonces, el tema de hoy lo hemos titulado Ayuno produce influencia en el reino. No influenza, eso es una enfermedad. No, influencia. Todos entienden lo que es influencia. O sea, el ayuno te lleva a tener influencia en el reino. Produce influencia, te lleva a tener influencia en el reino. ¿Qué es la palabra influencia? Todos entendemos lo que es la palabra influencia. Es como cuando alguien dice, pues yo tengo influencia en esa área, en ese departamento de gobierno. Tengo un conocido ahí, tengo influencia, tengo una palanca. Y fácil me puedo accesar ahí, tengo acceso porque tengo influencia. A eso me estoy refiriendo. El ayuno te da acceso. Influencia es tener acceso a algo. Influencia es tener derecho y ciertos privilegios a algo. Eso es tener influencia. Y cuando tú empiezas un ayuno en Dios, no te imaginas la grande influencia que tienes en el reino para tomar todo lo del reino. ¿Alguien me está escuchando? Y ese es el tema de hoy. ¿Sabes que Moisés ayunó, hizo 2 ayunos muy largos, de 40 días? El primer ayuno de Moisés, en ese primer ayuno de 40 días, recibió las tablas de la ley, recibió los mandamientos, recibió la palabra, cuando ayunó los primeros 40 días. Y luego hizo otro ayuno de otros 40 días. Y en el segundo ayuno, Dios le dio sabiduría para construir el tabernáculo. Le dio instrucciones de cómo construir, le dio instrucciones con sabiduría, cómo construir y edificar el tabernáculo. ¿Esto qué nos enseña? El primer ayuno de Moisés recibió las tablas de la ley, recibió la palabra. Esto nos enseña que cuando tú entras en un ayuno, aunque no es de 40 días, es menos de días, pero no deja de ser ayuno. Cuando tú entras en un ayuno, recibes la palabra de Dios. Empiezas a recibir, tienes discernimiento, empiezas a recibir el mensaje, lo profundo de la palabra de Dios. En el segundo ayuno, Moisés recibió sabiduría y estrategias de cómo edificar el tabernáculo. El tabernáculo, años después, se transformó en el templo de Dios. Y hoy en día, el templo de Dios, ¿quién es? Somos nosotros. Es tu cuerpo. Tu cuerpo es el tabernáculo ahora de Dios, es el templo de Dios. Entonces, Moisés en el segundo ayuno recibió instrucciones y sabiduría de cómo edificar el tabernáculo. Dios con este ayuno te va a dar sabiduría de cómo edifiques tu tabernáculo, tu cuerpo, tu vida, cómo edifiques tu vida. Te va a dar estrategias y sabiduría, instrucciones de cómo edificar tu vida. ¿Alguien está escuchando hoy? Elías fue otro hombre que también ayunó 40 días y 40 noches. Y Elías, cuando ayunó 40 días y 40 noches, dice que tenía poder en sus palabras. Lo que declaraba, eso sucedía. Y dice que declaró que no llovería y no llovió por varios años. Y declaró que ahora iba a llover y llovió. Y eso ni siquiera Dios lo dijo, ni siquiera Dios dio la palabra, no, ni siquiera le pidió permiso y opinión a Dios. Nomás dijo, por mi palabra, rey, no lloverá. Y no llovió durante años. Y ya cuando quiso, dijo, por mi palabra, vuelve a llover. Y volvió a llover. Pero había tenido un ayuno de 40 días, 40 noches. ¿Esto qué nos enseña? Que cada vez que tú ayunas, tienes autoridad en tu boca para abrir lo que tengas que abrir. Elías, cuando dijo, no lloverá, cerró los cielos. Y cuando dijo, vuelva a llover, abrió los cielos. Quiere decir que tú cuando ayunas tienes poder para abrir lo que tengas que abrir. Tienes poder con tus labios para declarar y cerrar lo que quieras cerrar. ¿Alguien me está escuchando? Es increíble lo que sucede cuando estamos ayunando. Hubo alguien más que ayunó también 40 días en la Biblia. Fue nuestro Señor Jesucristo. Él ayunó 40 días y 40 noches. Y dice la Biblia que Jesucristo no batalló nada para vencer 3 tentaciones que le puso el enemigo.
¿Esto qué nos enseña? Que en el ayuno te ayuda y te fortalece para que no batalles con la tentación. Para que no batalles con esa carne que quiere otra vez volver a atarte. Todo eso hace el ayuno. Esto nada más es la introducción. Recuerda que el tema de hoy, ayuno produce influencia en el reino. ¿En cuál reino? En el reino de Dios. Y todo lo vamos a basar en el libro de Esther. Ahí vamos a basar nuestro mensaje el día de hoy en el libro de Esther. Y yo quiero que vayas conmigo a Esther, capítulo 4, versículo 15. Y lo tengas ahí abierto, lo tengas listo. Esther, capítulo 4, versículo 15. Ya tengas ahí la Biblia lista. En el capítulo 4, en el versículo 15. Y te decía, vamos a basar nuestro estudio aquí en la reina Esther. Y la reina Esther estaba pasando por una época donde, vamos a platicarte un poquito para que entiendas la historia. Había un reino en una ciudad llamada Susa y había un rey llamado Asuero. Y este rey tenía una reina que se llamaba Basti. Y esa reina de repente no obedeció una orden del rey. El rey Asuero del reino pues le dio una orden a la reina que tenía y la reina no obedeció. Y entonces ¿qué hizo el rey? La sustituyó a esa reina por otra reina. Así de fácil, dijo. Tú no obedeces, sales de mi reino y meto otra reina. Y así sucede en lo espiritual. Si ya Dios te dice, obedece en esto, estás en mi reino, quieres seguir en mi reino, obedece. Si no obedeces, pues Dios te puede cambiar por alguien más. Es importante. Bueno, el caso es que el rey Asuero la sustituyó y la sustituyó a esa reina Basti y la sustituyó por la reina Esther. Y escogió a la reina Esther. Y ahora la reina de ese reino, del rey Asuero, era la reina Esther. Pero había en ese reino un hombre llamado Amán, que era un hombre malo, muy malo. Y estaba dentro de ese reino. Era uno de, como quien dice, casi la mano derecha del rey. Se llamaba Amán. Y era muy malo. Y odiaba a los judíos. Tenía sus razones él para odiar a los judíos. A todo el pueblo de Dios. Y entonces los odiaba tanto que dijo, voy a acabar con ellos. Y como era casi el brazo derecho del rey, le pidió al rey que el rey hiciera un decreto. Un decreto donde dijera ese decreto que a tal día, a tal hora, a tal fecha, todo el pueblo de Susa, toda la ciudad de Susa, tenía la autoridad de ir a acabar con las familias judías y exterminarlas y matarlas. Y ¿sabes qué? El pueblo estaba bien motivado a ir a destruir a los judíos. ¿Sabes por qué? Porque el decreto decía que se daba autoridad de ir a destruir a las familias judías y que todo lo que esa familia judía, tuviera, todos sus bienes, pasarían a ti. Pues el pueblo estaba contento, estaba esperando esa fecha. Y era un decreto ya por el rey. Lo hizo motivado por Amán, que era muy malo. Entonces la gente estaba motivada a ir a destruir y a matar a una familia judía. Porque sabían que matando a esa familia judía, se iban a quedar con todos sus bienes. Se iban a quedar con su BMW. Se iban a quedar con su celular. Se iban a quedar con sus Nintendos. Imagínate. Se iban a quedar con todo. Pues la gente estaba nomás esperando ese día para ir a matar a los judíos. Pero ya estaba ese decreto. Y iba a suceder y iban a acabar con todos los judíos. Entonces había un pequeño detalle. La reina ahora se llamaba Reina Esther. Y la reina Esther era judía, pero nadie lo sabía. El rey escogió a la reina Esther, pero no sabía que Esther era de nacionalidad judía, que era del pueblo de Dios. Nunca se lo dijo al rey. Y nadie sabía que la reina Esther era judía. Entonces la reina Esther, al momento de que se da cuenta, ¿cómo se da cuenta? Porque Mardoqueo, su familiar, que era prácticamente el que la adoptó. Porque la reina Esther, cuando estaba chica, cuando estaba niña, se le murieron sus padres y entonces su primo llamado Mardoqueo la adoptó. Entonces Mardoqueo va y le avisa a la reina Esther, al palacio, y le dice, oye, ¿qué no sabes del decreto? Que van a acabar con todos los judíos, con todo el pueblo de Dios. Tú eres la reina, haz algo. Eres la esposa del rey, haz algo. Y entonces la reina empieza y hace algo. Ve conmigo ahora sí a Esther, capítulo 4, versículo 15. Dice la escritura, y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo. Recuerda, Mardoqueo era prácticamente su padre adoptado, su padre que la adoptó.
Era su primo a la vez, pero era su padre el que lo adoptó. Ve y reúne a todos los judíos. Esa fue la orden de la reina Esther, versículo 16. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa. Y ayunad. ¿Y qué? Ayunad. ¿Y qué? Ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. O sea, la reina Esther toma una decisión. Toma una decisión y dice, vamos a ayunar. Mardoqueo, que era su padre adoptivo, por favor avísale a todos los judíos, grandes, chicos, niños, bebés, a todos, que se pongan a ayunar 3 días y 3 noches. No coman ni beban. Y yo también estaré ayunando, dijo la reina Esther, con mis doncellas. Tenía sus doncellas, pues era reina, tenía sus doncellas que le servían. Y puso a todos a ayunar 3 días y 3 noches. ¿Por qué? Porque era muy riesgoso lo que ella tenía que hacer. Ella tenía que intervenir delante del rey, que era su esposo. Tenía que intervenir delante del rey. Pero en aquel tiempo nadie podía ir ni entrar al aposento del rey, ni entrar al trono del rey, a la sala donde está el rey sentado, si el rey no lo llamaba por su cuenta. Si el rey no le mandaba hablar, nadie podía entrar al aposento donde estaba el rey si el rey no le hubiera mandado hablar. Y aquel que entrara al aposento donde estaba el rey y no había sido llamado por el rey, moría. Era la ley. Tenía que ser muerto. Fuera quien fuera, fuera su familiar, fuera su mano derecha, fuera su esposa, fuera quien fuera. Nadie podía entrar al aposento del rey, a no ser que el rey lo haya llamado primero. Y la reina Esther dijo, cuando hablaba con Mardoqueo, su padre adoptivo, le dijo, tengo 30 días que no veo al rey y no me ha hablado para que vaya con él. No sé cuántos días más vaya a tardar. Y esto estaba urgente, la fecha ya estaba por vencerse para aniquilar a los judíos. Entonces ella dijo, pongamos a todos los judíos a ayunar 3 días y 3 noches. Y ella misma empezó a ayunar 3 días y 3 noches con sus doncellas. Iglesia, mira lo que hace y provoca un ayuno. Mientras esto sucede, empiezan los 3 días. Nomás eran 3 días de ayuno y oración. Mientras está el proceso de los 3 días, mientras está la gente ayunando y orando. Mira lo que sucede. Ve conmigo, por favor, a Esther capítulo 6. Estamos en Esther capítulo 4, pero vete al capítulo 6. Mira lo que sucede mientras está el ayuno, para que te des cuenta lo que provoca un ayuno, cómo influye en el reino de Dios. Esther capítulo 6, versículo 1. Aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo, el padre adoptivo de la reina Esther, había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, 2 eunucos del rey de la guardia de la puerta que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Y dijo el rey, ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey y sus oficiales, nada se ha hecho con él. ¿Qué es lo que está sucediendo? Mientras empieza el ayuno de los 3 días, mientras está el proceso y toda la gente está ayunando, dice que el rey no puede dormir una noche. Y como no puede dormir una noche, él le entran las ganas de que le traigan el libro de las memorias y de las crónicas. Todo reino tiene un libro de memorias y crónicas de lo que ha sucedido en el pasado y en el historial del reino. Dijo, quiero leer ese libro, tráiganmelo, el libro de las memorias y de las crónicas de este reino. ¿Sabes que en el reino espiritual, en el reino de Dios, también hay un libro de memorias y de crónicas de tu vida? Y ahí se está apuntando todo, todas las bondades, todo lo que sirves, todo lo que haces y todo lo que no dejas de hacer, todo lo que haces y lo que dejas de hacer, está todo. Hay un libro de memorias y de crónicas. Pues se la trajeron al rey. Y ahí en ese libro de memorias estaba escrito que Mardoqueo, el familiar de la reina Esther, el padre adoptivo de la reina Esther, dice que años atrás había él denunciado un complot que 2 eunucos habían hecho contra el rey para matarlo. Y gracias a que él denunció ese complot, pudieron agarrar a esos 2 eunucos y no mataron al rey. Ahí estaba escrito en ese libro de las memorias. 2 eunucos del reino. ¿Todos entienden lo que es un eunuco? Un eunuco es aquellos hombres, en el tiempo antiguo se usaba, ¿verdad? Hombres eunucos son hombres que los castraban.
les quitaban su virilidad, sus órganos masculinos, se los hacían que ya no les funcionaran. ¿Para qué? Porque los usaban para cuidar a las reinas, para cuidar a las doncellas y a las esposas de los reyes, para que no las violaran y no sintieran nada como hombres. Eso era un eunuco. Bueno, 12 eunucos, nomás eso fue como información. 12 eunucos hicieron un complot para matar al rey, pero Mardoqueo lo descubrió, lo denunció, y gracias a que él denunció ese complot, no mataron al rey. Entonces el rey se da cuenta y dice, ¿y qué se le hizo a ese hombre? ¿Qué premio, qué recompensa le dieron? ¿Cómo es posible que salvó mi vida? ¿Y qué le dieron a él? Y dijeron los servidores, no le dieron nada. No ha sido recompensado, no ha sido recompensado. Pues entonces el rey lo que hace es mandar traer a Mardoqueo y lo recompensa y lo premia. ¿Cómo lo premia? Dice que lo viste con vestiduras reales, le pone su anillo, el anillo del rey, y lo manda a pasear por toda la ciudad. Y empiezan a gritar y a anunciar, así es como el rey honra a un hombre, con las vestiduras del rey y con el anillo del rey, y lo puso de mano derecha del rey. Miren nomás cómo lo premió Dios. ¿Qué es lo que quiero enseñarte? Y la palabra de Dios nos quiere enseñar, iglesia. Mardoqueo ni siquiera se acordaba de lo que había hecho en aquel tiempo, que descubrió un complot. Ni esperaba nada. Pero hay un libro de memorias que el rey fue y lo leyó, y el rey sí se acordó con ese librito de memorias y vino y le trajo la recompensa. Mardoqueo ni esperaba nada, ya ni se acordaba de eso, pero el rey tenía todo en memoria, todo escrito, y vino y le trajo su recompensa. ¿Qué es lo que pasa a veces, iglesia? Que nosotros hay cosas y bondades y servicio que tú has dado a la iglesia, a la amada iglesia de Dios, y has hecho y todo, y parece como que no está pasando nada, parece como que tú no estás siendo premiado, pero ¿sabes qué? Todo se está escribiendo en un libro de memorias de Dios. Y ahí está escrito todo el servicio que estás haciendo, las desveladas que te pones, cada vez que haces esto en la iglesia, que sirves, y ahí está escribiéndose todo en un libro de memorias. Y quizás a ti ya se te olvidó lo que serviste y lo que hiciste, quizás ni esperas nada, pero va a llegar el momento en como tú estás ayunando. Recuerda que estaban ahorita estaban en el proceso del ayuno, eran 3 días nada más, pero ya estaban en ayuno cuando esto sucede. ¿Por qué sucedió eso? ¿Por qué Mardoqueo fue premiado? Porque entraron en un ayuno. El ayuno, iglesia, hace que el libro de memorias del reino de los cielos venga y diga, este hombre, esta mujer, como ya está en ayuno, la voy a premiar, porque hay cosas que ha hecho en el pasado, se merece que lo premiemos, que le demos lo que tengamos que darle, y Dios empieza a dar premio y a premiar y a recompensar por todo lo que tú has hecho anteriormente. ¿Alguien me está escuchando hoy? Cosas que ni tú te acuerdas, cosas que ni esperabas, de repente te va a llegar una bendición. ¿Por qué? Porque, ¿por qué no me explico? ¿Por qué viene tanto bendición? ¿Por qué Dios me está ayudando tanto? No, es que te está recompensando por un servicio que hiciste anteriormente. Porque así trabaja el reino de los cielos. Amén. Entonces, y todo es porque ya habían empezado el ayuno. Cosas de las cuales ni te acuerdas. Iglesia, Dios ve todo el servicio que tú haces y todo el esfuerzo que haces por la iglesia de Dios. Quizás yo como pastor no te lo recompense, quizás no te lo agradezca o no me doy cuenta. Pero ¿qué importa? El servicio que tú haces lo haces a Dios. Y tarde que temprano, en el libro de las memorias de Dios está escrito, tarde que temprano el que te va a recompensar y el que te va a premiar es Dios. Así es que espérate, iglesia, con este ayuno, espérate, porque recompensas van a caer. ¿Cuántos quieren arrebatar una recompensa, un premio? Claro que sí, Dios está listo para dártelo, y más en este ayuno que ya iniciamos de 7 días. ¿Sabes qué? Hubo una ocasión, unos años atrás, aproximadamente como 7 años, 6 años, como unos 6 años atrás, que yo me metí en un ayuno de 3 días. Eso fue lo que Dios me indicó. 3 días de ayuno, y me metí en un ayuno con un propósito. Mi propósito era, Señor, quiero una iglesia, quiero la mejor iglesia que tengas en la zona, los mejores pastores que tengas en la zona. Ese era mi propósito en un ayuno de 3 días que me metí. Y estoy yo en el ayuno, estoy apenas en mi primer día de ayuno. Y estoy en Chihuahua, porque yo salía mucho a Chihuahua por mi trabajo. Y a veces tenía que quedarme días entre semana o a veces hasta el fin de semana. Entonces yo iba a una iglesia allá, que era Palabra Viva Chihuahua. Y estoy en un servicio un domingo en Palabra Viva Chihuahua. Y es el primer día de ayuno. Y el pastor Tinoco anuncia ese domingo. Y estoy en mi primer día de ayuno. Y anuncia desde el púlpito y dice, a partir de 15 días abrimos una Palabra Viva en Ciudad Juárez. Santo Dios, yo me quedé.
Porque yo me gusté, yo iba a Palabra Viva Chihuahua, a mí me gustaba Palabra Viva Chihuahua, pero no podía estar allá constantemente, pues nada más cuando fuera a trabajar. Y mi esposo y yo habíamos platicado, nos iremos a vivir a Chihuahua de nuevo, ¿qué hacemos? No, se nos hacía muy pesado, no creíamos que fuera la voluntad de Dios, tenemos que regresar a Chihuahua. Estoy yo en el primer día de ayuno y escuchando en Palabra Viva Chihuahua y el pastor anuncia que abre Palabra Viva en Ciudad Juárez. Mira, no me esperé, me levanté y de donde estaba y me fui al baño a hablar con mi esposa estaba acá en El Paso. ¿Qué crees? ¿Te acuerdas que estoy ayunando por una mejor iglesia, una iglesia hermosa y todo? ¿Qué crees? Acaban de decir que en 15 días abren una iglesia en Juárez. Nosotros viendo aquí en El Paso, wow, qué bendición. O sea, Dios me contestó en el primer día de ayuno. Y me pregunta el pastor Tino que me dice, ¿y terminó el ayuno, hermano? Le digo, no, sí lo terminé, claro que sí. ¿Cómo lo dejo así? No, sí lo terminé. Seguí mis otros 2 días. Pero qué bonito es Dios, que cuando tú te propones y Dios te lo indica, como nos lo ha indicado hoy a todas las palabras vivas, Dios es hermoso, hermano. No sabes la influencia poderosa que tienes en el reino de Dios cuando entras en un ayuno. Y mira todo lo que ha sucedido. ¿Quién iba a pensar que ahora iba a estar yo de pastor en El Paso, en Palabra Viva? El Señor es grande. El Señor es poderoso, ni por aquí, mira. Ni nunca pensé en eso. Pero Dios es grande. Dios es que cada vez que tú ayunas, cada vez que oras y ayunas, créeme, iglesia, tienes un acceso y una influencia poderosa sobre el reino de Dios. Y el reino se está abriendo a favor tuyo y tú ni cuenta te estás dando. Bueno, hoy sí te estás dando cuenta. Hoy sabes que se está abriendo el reino de Dios y está accesando a tu vida. Vamos a Esther capítulo 5. Estábamos en capítulo 6, regresate al capítulo 5, pero el versículo 1. Mira lo que dice el versículo 5, 1. Aconteció que el tercer día se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey, y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. O sea, ¿qué hizo Esther? Entró. Oye, este caso está tremendo. Escúchame, iglesia, este caso era de vida o muerte. No era de que te iban a quitar la casa. Como hay gente que ya está llorando porque siente que le quitan. Espérate, es que si te quitan la casa, por al rato Dios te da otra. Calmado. Hay una solución, ¿sí o no? Ay, voy a perder mi carro. Pues Dios te va a dar uno mejor, hombre. Aquí era un caso de vida o muerte. Si entraba con el rey y era una ley, si el rey no lo había llamado, merecía la muerte, fuera quien fuera. Entonces ella sabía que su caso era de vida o muerte. Tenía que interceder por su pueblo, sí, pero su caso era de vida o muerte. No era de que, ay, voy a perder una mensualidad de la casa, ay, por favor. No, era de vida o muerte. Y dice que ella se armó de valor y entró al aposento y la vio el rey. Y no fue llamada, pero ya está ahí la reina. Oye, ¿de dónde agarra ese valor la reina? ¿Sabes por qué tuvo valor la reina? Tuvo valor, porque estaba en ayuno. Iglesia, el ayuno, otra cosa que te da es precisamente te da valor para actuar en lo que tienes que actuar. Te da valor para que enfrentes lo que tienes que enfrentar. Te da valor para que enfrentes lo que no quieres enfrentar, pero que tienes que enfrentar. ¿Alguien me está escuchando? ¿Qué dice la Biblia? El reino de los cielos se hace fuerte y solamente ¿qué? Los valientes lo arrebatan. Iglesia, dice lo arrebatan. Las promesas y las bendiciones para tu vida se arrebatan. Yo no veo aquí, escúchame, yo no veo a una reina Esther llorando. Nunca lloró. Yo no la veo quejándose. Dios, ¿por qué me haces pasar por esto? Dios, que esto está tremendo. Dios, ¿cómo? ¿Por qué yo? No, ni se queja ni llora. Iglesia, no arreglas nada quejándote y menos llorando. Ay, es que Dios va a ver mis lágrimas. No, llorando no arreglas nada y quejándote menos. Arreglas solucionando la cosa, buscando la solución. La reina tomó la solución y dijo, me armo de valor. ¿Cómo lo hizo para tener valor? Pues con el ayuno, ya estaba en ayuno. Dice que al tercer día, estaba en el tercer día de ayuno. ¿Alguien está escuchando lo que el ayuno hace? La bendición y el poder de estar ayunando en lo que estamos ahorita pasando en el paso Palabra Viva. Entonces agarró valor y se puso delante del rey. Ve conmigo, estamos en Esther capítulo 5, ya leímos el versículo 1. Ve al versículo 2 para saber qué pasó. Y cuando vio a la reina Esther, que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos. Y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Dijo el rey, ¿qué tiene reina Esther? Mira nomás qué hermoso. Yo creo que escuche bien esto. ¿Y cuál es tu petición?
hasta la mitad del reino se te dará. Wow. Ella iba temblando, imagínate, se trata de vida o muerte. Y llega y el rey le extiende el cetro. Y luego lo que le dice el rey en el versículo 3, Reina Esther, ¿cuál es tu petición? O sea, el rey se le adelanta. Yo quiero que pongan mucha atención a esto, porque el rey se le adelanta. Ella va lista para hacer su petición. Ya hasta practicó en el palacio. Ya practicó varias veces ahí durante el espejo todo cómo hacerle y cómo ponerle para hallar gracia, ¿no? Y vuelvo a repetir, iba lista para la petición. Pero no tuvo ni que hacer eso. El rey se adelantó y le dijo, ¿cuál es tu petición? Hasta la mitad, fíjate bien lo que le dijo, hasta la mitad de mi reino te daré. Ella todavía ni siquiera hablaba. Ella nomás se paró y se presentó. Mira lo que hace el ayuno. Por eso hemos titulado este mensaje, el ayuno te accesa, te da influencia al reino de una manera que no tienes idea. Aquí está entrando ella a un reino, está entrando al aposento de un rey, es un reino a donde está entrando ella. Pero como está en ayuno, tiene una influencia, ella no lo sabía, pero tenía una influencia tremenda sobre ese reino. ¿Cuánta influencia tenía? Pues casi nada. Le dijo, hasta la mitad de mi reino te doy. ¿Cuánto le gustaría que Dios viniera y te dijera, hasta la mitad de mi reino que tengo en los cielos te doy, hijo? Santo Dios. ¿Alguien está escuchando hoy? El rey le está diciendo. No tuvo entonces ni tanto que practicó para la petición. No, dime cuál es tu petición. Y tienes acceso a este reino totalmente, hasta la mitad de mi reino te voy a dar. Iglesia, somos influyentes en el reino de Dios. Ahorita con el ayuno tienes una influencia tremenda. Si alguien te dice por ahí, ay, ¿a poco te crees ya muy influyente en el reino de Dios? Pues no solamente me creo influyente, soy influyente. Sí, así dile, no solamente me creo, soy influyente en el reino. Y por eso estoy ayunando 7 días. No es en vano, iglesia, el que estés ayunando. Y si de repente por ahí te dan ganas de romper el ayuno porque la pizza huele muy rico, no, aguántate. Aguántate porque vale la pena. Vale la pena. Estás accesando al reino de Dios, estás teniendo influencia poderosa. Ve aquí a la reina. Y algo que me llama la atención es que la reina entró sola. Tiene doncellas a las cuales las doncellas le sirven. Escucha esto, iglesia. Escucha bien esto porque las doncellas no entraron al aposento del rey. Nomás una persona entró al aposento del rey. Nomás una persona entró al reino, al rey. La reina. Las doncellas no. ¿Y por qué las doncellas no? Dice la Biblia que las doncellas también oraron, también ayunaron y también se perfumaron. O sea, todo lo que hizo la reina, todo, de perfumarse, de arreglarse, de peinarse, de ir a la estética, de ponerse las uñas, de hacer todo lo que hacen las mujeres, ¿verdad? Que duran como 3 días para estar listas. Un día las uñas, un día el pelo, santo Dios. Bueno, las doncellas y la reina, todas, es lo que me da la atención. Las doncellas hicieron lo mismo que la reina, se esforzaron, se perfumaron, oraron y también estaban ayunando. ¿Y por qué no entraron al reino? Porque ¿sabes qué, iglesia? Porque solamente una persona entra a donde está el rey. Solamente una persona tiene influencia sobre el reino, la reina. ¿Qué es la reina del rey? La esposa. ¿Alguien me está escuchando? ¿Qué es la reina del rey? La esposa. El único que tiene acceso y grande influencia sobre el reino de Dios es la esposa, la iglesia de Jesucristo. Tú y yo somos la esposa. Somos los únicos que tenemos acceso e influencia al reino. Nadie más que la esposa. ¿Cuántos saben que somos la esposa de Dios? Somos los únicos que tenemos acceso. Y ahorita en oración tienes un acceso y una influencia tremenda sobre el reino. Para que Dios hoy te está diciendo, con este ayuno que estamos haciendo, está diciendo, ¿cuál es tu petición, hijo? ¿Cuál es tu petición, hija? Hasta la mitad de mi reino, o sea, lo que quieras te doy. Pero no rompas el ayuno. ¿Cuántos dicen amén? Pero sigue con el ayuno. Ya vas en el 4.º día, ya casi terminas. Pero Dios va a hacer cosas grandes. Y mira aquí cómo esta mujer tuvo acceso al reino tremendamente. Solo una mujer entró a la presencia del rey. Iglesia, el día que tú uses la influencia que tienes en el reino, ese día todo cambia. Debes de saber que tienes influencia en el reino. El día que uses esa influencia y vayas con el rey y le digas, aquí estoy, rey, la cosa va a cambiar. El enemigo va a estar destruido. Tu victoria va a ser dada.
La bendición va a llegar. ¿Por qué? Porque tienes influencia. Hoy, iglesia, estás aprendiendo que tienes influencia y acceso al reino. ¿Cuánto le están creyendo a la palabra? Tienes que creerlo, por eso estamos ayunando. Mira la influencia que Esther tenía en el reino. Y eso que ayunó, escucha, solamente ayunaron 3 días. Nosotros estamos ayunando más del doble. Oye, si Dios con 3 días, el rey le dijo, hasta la mitad de mi reino te doy, ¿qué no irá Dios a hacer con nosotros con 7 días de ayuno? ¿Alguien me está escuchando? Cosas poderosas. Debes de creerle a la palabra. Debes de creer la palabra. Yo en la mañana estaba diciéndole a Dios, Dios, yo arrebato y tomo toda esa influencia que yo tengo que ya tengo en el reino, y tomo todo lo del reino que es para mí y me pertenece. Hasta la mitad, Dios, me voy con más, le dije. Señor es bueno. ¿Alguien está escuchando? Amén. Señor. Iglesia, ¿quién crees que es la persona, quién crees que es el que tiene más influencia en el reino? ¿Quién crees que tiene el que tiene más acceso al reino? La reina, la esposa. ¿Quién es la esposa de Cristo? Nosotros, la iglesia. ¿Quién crees que es la persona que tiene más acceso al reino? La esposa de Cristo. Tú y yo somos la iglesia, somos la esposa, somos los que tenemos más acceso al reino de Dios. Hoy debes de saberlo. Si tú realmente le crees a la palabra y te convences de que con este ayuno tú estás teniendo un acceso increíble y estás teniendo influencia en el reino, se va a cumplir en tu vida. Y Dios te está diciendo hoy, en esta hora, créeme, Dios te está diciendo cuál es tu petición. ¿Cuál es tu petición? ¿Y cuál es tu demanda? ¿Qué es lo que deseas? Hasta la mitad de mi reino te voy a dar. En Esdras 8:23 dice la escritura, no lo busque, pero en Esdras 8:23 dice, ayunamos y pedimos, y Dios nos fue propicio. ¿Qué es propicio? Que tienes gracia, que tienes influencia, que tienes acceso. Dice, ayunamos, Esdras 8:23, y pedimos y Dios nos fue propicio. O sea, y tuvimos influencia en el reino de Dios. Hasta la mitad de mi reino te daré, le dijeron. Ve conmigo a una última cita. En Esdras capítulo 9. Esdras capítulo 9, versículo 12. Míralo, perdón, Esther. Te dije Esdras, no, Esther. Esther capítulo 9, versículo 12. Mira lo que dice la escritura. Esto está tremendo, ¿eh? Quiero que no te me distraigas ya en esto porque con esto termino. Y dijo el rey a la reina Esther, en Susa, capital del reino, los judíos han matado a 500 hombres y a 10 hijos de Amán. ¿Qué habrá hecho en las otras provincias del rey? ¿Cuál pues es tu petición y te será concedida? ¿O qué más es tu demanda y será hecha? Yo quiero que pongas mucha atención. Estamos en el capítulo 9 de Esther. Esther tiene solamente 10 capítulos. Ya se está terminando la historia. Ya, para esta hora, ya el rey le concedió a su esposa. Te vuelvo a repetir, ¿quién es la esposa del Cordero? Nosotros, la iglesia. Ya el rey le otorgó a su esposa la petición. ¿Cuál era la petición? Que ese decreto se anulara. No se pudo anular el decreto, pero les dio autoridad a los judíos para que se pudieran defender. Y como se pudieron defender, sucedió al revés. La gente de Susa iba con el fin de matar a una familia y quedarse con los bienes de la familia, pues resultó al revés. Que llegaron y los judíos estaban preparados. Y cada familia de judíos mató a los que llegaron y se apoderaron de los bienes de ellos. Sucedió al revés. ¿Me estás escuchando? Pero ya la petición ya había sido dada a la reina. Escúchame, la petición ya había sido dada a la reina. Ya había encontrado a la reina, la esposa del rey había encontrado el favor, la influencia en el reino. Ya le habían dado toda la influencia del reino, ya le habían dado la victoria. Ya habían matado a los del pueblo. Y ya una vez que la petición ya había sido completada, el rey, mira lo que le vuelve a decir el rey. Escucha bien, por favor, iglesia, para que veas todo el acceso que tienes cuando tú ayunas. Mira lo que le vuelve a decir el rey, una vez que esa petición ya había sido completada. Le dice el versículo 12, y dijo el rey a la reina Esther, en Susa, capital del reino, los judíos, o sea, tu pueblo, han matado a 500 hombres. Sí, ya se había completado la petición. Y a 10 hijos de Amán, del hombre malvado. ¿Qué habrán hecho en las otras provincias del rey? ¿Cuál pues es tu petición? Le vuelve a decir el rey. Escucha bien esto, porque el rey le vuelve a decir a la reina.
Mira el acceso que tiene y la influencia en el reino. Le vuelve a decir a la reina, ¿cuál pues es tu petición? O sea, le vuelve a decir, ¿tienes otra petición? ¿Cuál es tu petición y te será concedida? ¿O qué más es tu demanda? ¿Qué más demandas? Ya estaba completada. ¿Me estás escuchando? La petición anterior. Y el rey todavía le dice, ¿cuál es tu petición ahora? Y ahora, ¿qué más demandas? Y te será concedida. ¿O qué más es tu demanda? Y será hecha. ¿Te das cuenta de la magnitud y de la influencia que tienes en el reino de Dios cuando tú ayunas? ¿Alguien me está escuchando? Que llega un momento en que el rey ya está tan agradado que le volvió a decir, ¿cuál es tu petición? Cuando ya su petición había sido contestada. ¿Y qué otra cosa más demandas? ¿Y sabes qué dijo la reina todavía? Sí, pidió algo más. Dijo, quiero que estos hijos de Amán, el hombre malvado que había logrado poner el decreto de matar a los judíos, estos hijos del hombre Amán, me los dejes que los cuelgue en la horca. Y los colgaron en la horca. ¿Tendrás o no tendrás acceso al reino de los cielos? ¿Tendrás o no tendrás influencia en el reino con este ayuno? ¿Cuánto le creen a la palabra? ¿Crees que Dios hoy puede contestar tu petición? Y decirte, aquí estoy, ¿cuál es tu petición? Te está diciendo Dios. ¿Cuál es tu demanda? ¿Qué más quieres? Pero ya supliste mi petición, Dios. ¿Qué otra quieres? Dios, pues ya me volviste a suplir. ¿Qué otra quieres? ¿Qué otra cosa demandas? Porque a Dios le agrada que mortifiquemos la carne y entremos en un ayuno. Por eso te da acceso y te da influencia poderosa al reino de Dios. Iglesia, no vas a perder esa casa. Dios está contigo. Estás ayunando. No vas a perder ese trabajo. No vas a perder ese negocio. No vas a perder esa escuela. No vas a perder esa salud. No vas a perder ese matrimonio. Porque Dios sabe que si pierdes ese matrimonio, que si pierdes ese negocio, que si pierdes ese trabajo, se afecta a su reino. Escúchame por último esto, iglesia. Todo lo que tú estás pidiendo y queriendo y deseando de Dios tiene que ver con el reino de Dios. Tu petición tiene que estar relacionada con el reino de Dios. Si tu petición y tu necesidad está de acuerdo al reino de Dios, Dios no va a dejar que se caiga tu petición, porque si tu petición se cae, el reino es afectado. Y Dios nunca va a permitir que su reino sea afectado. Y si perdiendo tu casa se afecta el reino de Dios, Dios no quiere que se afecte el reino y por lo tanto no va a hacer que se pierda tu casa. Y si tú pierdes el trabajo, se afecta el reino de Dios, Dios no va a permitir que se afecte el reino de Dios y no vas a perder tu casa. Y si estás perdiendo esa salud y con esa salud se va a perder y se va a afectar y va a dañar el reino de Dios, Dios no lo va a permitir porque no quiere que se afecte su reino. ¿Alguien me está escuchando? Pónganse de pie, por favor, iglesia. Quiero hacer así rápido un llamamiento antes de pasar a celebrar la cena del Señor.